Y sí, ya la vemos en pantalla. Buenas tardes, Charmely. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Charmely Bustíos Patiños es periodista como su padre, Hugo Bustíos Saavedra, quien fuera asesinado el 24 de noviembre de 1988 en una emboscada militar, cuando él trabajaba como corresponsal de caretas en Huanta, Ayacucho. Entonces, nos comunicamos con ella para conversar sobre esta ley recientemente aprobada, ¿no? Que está otorgando amnistía a los militares, a las Fuerzas Armadas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias, Charmely. Muchísimas gracias, Jonathan. Valoro mucho este espacio que me das. Cada espacio que se logra es un espacio para expresar nuestro sentir y recordar a los nuestros y hacer nuestro pronunciamiento frente a situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo actualmente en nuestro país, sobre todo los familiares tras la aprobación de la ley de amnistía, que definitivamente no deja de ser una afrenta, que no deja de ser una ley infame por la sencilla razón de que se pretende, como se dice, liberar bajo esta ley de amnistías a militares y que han estado inmersos inmersos en la violación sistemática de los derechos humanos, ¿no? De manera pues que no podemos acallar nuestra voz, no podemos estar en silencio por la sencilla razón de que no se puede dar pie a una ley de amnistía de esta naturaleza por la sencilla razón de que es inconstitucional. En el caso de mi padre, Hugo Bustillo Saavedra, corresponsal de la revista Caretas, su caso a nivel judicial, a nivel legal, ya está totalmente resuelto. La sentencia de 12 años de prisión contra Daniel Urresti se dio el 12 de abril del 2023. Daniel Urresti apela esta sentencia y la Corte Suprema de Justicia el 14 de agosto del 2024, el año pasado, ratifica la sentencia contra Daniel Urresti. Pero Daniel Urresti no quedó quieto en ese momento, sino que apeló también un habeas corpus que también fue rechazado. ¿Por qué? Porque simplemente es él, por la sencilla razón de que su responsabilidad en el asesinato de mi padre ha sido totalmente comprobado, ¿no? Entonces, no es que la sentencia haya obedecido a un capricho, a una venganza, como muchas veces se ha tratado de hacer ver este caso, o como una persecución política, cortando, pues, entre comillas, sus aspiraciones, porque no olvidemos de que él ha sido, pues, ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala, luego tuvo aspiraciones para ser alcalde de Lima, aspiraciones para ser candidato presidencial, incluso fue el congresista más votado. Entonces, esto pues en su momento fue interpretado como una persecución, como una venganza, y no tenía nada que ver con eso, porque mi familia no viene luchando de hace 2 días. Mi familia viene luchando hace 34 años y finalmente nuestra voz ha sido escuchada, nuestra voz ha sido atendida en el sentido de que nosotros simplemente estamos buscando justicia por el caso de mi padre, que fue cruelmente asesinado mientras él, y lo subrayo, cuando él ejercía su profesión en pleno ejercicio de su deber como periodista, porque él iba a cubrir un asesinato a cabo de que había sido cometido por Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, durante 27 años, mi madre fue la cara visible del caso Bustíos, y tras su fallecimiento, yo como hija mayor, juntamente con mis hermanos, asumimos ¿cómo se dice?, este camino de seguir luchando por hallar justicia. Entonces, no puede pretenderse de la noche a la mañana sacar una ley de amnistía y dejar en libertad a los responsables, en este caso,
del asesinato, al responsable del asesinato de mi padre, bajo una ley totalmente inconstitucional, y más aún cuando ha sido, pues, digamos, corroborada, o mejor dicho, comprobada la responsabilidad de Daniel Urresti en el asesinato de mi padre. Entonces, de verdad, es una situación que desgasta, Jonathan, desgasta demasiado, porque es como reabrir nuestra herida, ¿no? Es como que no darnos derecho a cicatrizar nuestras heridas, no darnos derecho al cierre de nuestro duelo, porque no es fácil esta lucha. A nadie se lo deseo, a nadie deseo que estén pasillos legales, entre abogados, entre jueces, entre fiscales, una justicia que se dilata con el tiempo, que no te dan respuesta, que constantemente el caso de mi padre ha sufrido permanentemente amenazas de ser archivado, a sus testigos han sido amedrentados. Entonces, no ha sido una lucha fácil, ha sido una lucha extremadamente dura y cruel, ¿no? Porque nos ha implicado todo un desgaste como familia, como personas, y no puede ser que ahora que hemos cerrado este capítulo tan doloroso, nuevamente pretendan reabrir esto y causarnos tanto dolor como lo vienen haciendo, ¿no? Mm, no estoy oyendo nada. A ver. Disculpe, No estaba estoy, desactivado sí, mi, yo micro acá, para que no se filtre. Gracias por sí, avisarme. sí, 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 justamente, ¿no? Recordaba a tu madre, Margarita Patiño, sí, quien ella dio su testimonio ante los comisionados de la CBR el 2002, y ella contaba que su esposo, que tu papá, Hugo Bustíos, era bachiller en Derecho. así es. Y antes de ser periodista, él, siendo bachiller, ayudaba a las personas con acciones de amparo, a las que eran buscadas, las que se les estaba criminalizando o eran injustamente denunciadas. Entonces se ganó ese, o sea, se le puso en la mira a tu padre desde él siendo, ejerciendo como abogado. Ujú, Y fue que eso le llevó a que en 1984 lo detengan, lo capturen, y tu madre, tras un enorme seguimiento y no quedarse de brazos cruzados, logró que lo liberen. Y tu papá le cuenta, o sea, papá prácticamente, o sea, resucitó, ¿no? Porque tu renace. madre se comunicó con Eh, los, con, viajó acá a Lima para que puedan buscarlo, y habían un contacto con el gobierno y preguntó, y entonces al final, cuando estaban por ejecutarlo, por dar el tiro de gracia, tu papá se salvó y lo dejaron libre. sí. Y así se salvó la primera vez. Entonces, tu familia, con mucho temor, viaja a Lima. Y acá en Lima es donde tu papá se hace corresponsal, trabaja, ejerce el periodismo y trabaja para Caretas. Vuelve a Caretas, y ahí es donde él cumple con su labor, representando estas injusticias, estos abusos, estos crímenes, y ahí ya no se la perdonaron, porque además de ser abogado, ahora eres periodista. O sea, estás jodiendo mi trabajo, no me dejas cometer los crímenes. Entonces, bueno, pues ahora te tocó, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad que tienen, que han tenido los militares, y es muy doloroso, ¿no? Eh, lo que le pasó a tu papá, ¿no? No, las palabras son, ¿cómo se Sí, dice?
Son faltan, ¿no? bastante difícil, Sí, yo, en el difícil en el 88, ¿no? sentido, mi padre es detenido, digamos, por la Marina en el 84. Él estuvo prácticamente desaparecido durante 11 días. Y aquí en Huanta, en la zona de emergencia, sobre todo en la región de Ayacucho, había una regla muy trágica. Si la persona que había sido detenida, llevada tras allanar tu casa, y no es que en ese momento te daban una orden judicial, no, tú podías estar durmiendo, hay que siempre poner las cosas en contexto. Tú puedes estar tranquilo en tu casa y a medianoche, en horas de la madrugada, simplemente interrumpían en tu vivienda a patada limpia, o sea, literalmente te echaban abajo la puerta, ¿no? Entonces, en ese contexto, a mi padre se lo llevan detenido a la Marina y es ahí donde él está detenido durante 11 días. La regla trágica consistía que si la persona que había sido detenida no aparecía en el tercer día, era claro o era una señal de que esta persona había sido asesinada. Entonces, ¿qué hacían los familiares? Iban a buscar los cadáveres, es decir, en lugares donde eran lanzados los cuerpos, en este caso eran en barrancos, incluso aquí hay ¿cómo se dice? Un lugar muy conocido que se llama Ayahuarcuna, Puente de Ayahuarcuna. Entonces mi madre empezó a buscar, o simplemente eran lanzados en las vías, en las carreteras. Entonces era un contexto de una violencia extrema, de un miedo extremo, donde sencillamente tú no tenías formas ni maneras cómo defenderte. O simplemente decir soy inocente o estoy siendo acusado injustamente porque ellos tenían el poder. Así de sencillo. Tenían el poder. Ellos decidían quién vivía y quién no. Y lamentablemente durante esos tiempos de violencia, la mayoría de las personas era totalmente estigmatizada, sobre todo la gente campesina de quechua hablante, que prácticamente pues eran catalogadas o calificadas como terroristas, ¿no? Entonces, ante esa situación, definitivamente pues tú no podías hacer nada, porque tú podías decir soy inocente, yo no tengo nada que ver en esto, pero sencillamente no te creían, ¿no? Y era una situación de un abuso y una violación sistemática de los derechos humanos, donde tú no tenías derecho absolutamente a nada, ¿no? Entonces, en ese contexto, ejercer el periodismo también ¿cómo se dice?, poner en riesgo tu vida. O sea, no era un contexto fácil. Informar, decir lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, sencillamente te podía costar la vida. Y así fue como le pasó a mi padre, ¿no? Le costó la vida, pero era la única forma de su rol de periodista. Él tenía tanto compromiso en ese sentido que él denunciaba los diferentes crímenes, los diferentes hechos que pasaban en Huanta, porque Huanta literalmente se desangraba. Toda la región Ayacucho ha sido una de las regiones más castigadas por el terrorismo. Entonces la gente estaba en medio de dos fuegos, medio de Sendero Luminoso como de las fuerzas del orden. Entonces la gente vivía en un pánico tremendo, ¿no? Tremendo, que no tenía derecho a nada, ¿no? Simplemente, y tan es así que empezó, pues, mucha gente se fue de Huanta, dejó dejó su casa, dejó su historia de vida y simplemente emigró, porque no se podía vivir acá, en ese contexto. Pero hubo familias como la nuestra, como la mía, que se quedaron en Huanta porque mi padre estaba sumamente comprometido como periodista, ¿no? Y es así que nosotros nos quedamos, pese a que mi madre muchas veces decía, Hugo, retirémonos, porque tienes hijos pequeños, éramos 4 hermanos, 4 hijos, y todos en edad escolar. Mi padre es asesinado cuando tenía 38 años y mi madre queda viuda a los 36 años con 4 hijos, ¿no? Entonces, todos en edad escolar. Imagínate ese escenario, papá cabeza de familia, y al ser asesinado, simplemente nuestro proyecto de vida se hace retazo, se hace pedazos, se hace trizas, y definitivamente toda nuestra historia familiar cambia radicalmente y empieza un proceso extremadamente duro, empedrado,
difícil, donde sencillamente si no tenías esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de fortaleza, sencillamente podías quedarte en nada, enloquecer o sencillamente no poder seguir. Y incluso era hasta en ese sentido, pues, ¿qué podías tú decir a las personas que no podían seguir adelante? Porque era un dolor demasiado grande. Allanaban tu casa, se llevaban a tus hijos, y Sendero Luminoso era tan cruel, tan sanguinario como también lo fueron las fuerzas del orden. Entonces, y muchas veces uno dice, ¿no? Pero ¿por qué se cuestiona tanto a las fuerzas del orden y qué es de Sendero Luminoso? Sendero Luminoso era un grupo terrorista, ¿sí? Eso desde un principio fue identificado así, pero las fuerzas del orden que representaban al Estado, el Estado cuyo deber, papel está para protegerte, no lo hizo. Entonces, nos dejas tú totalmente en el abandono, totalmente en el desamparo y te conviertes en verdugo. Entonces, son situaciones inadmisibles que no se pueden permitir, pero que sucedieron. Esa es la dura realidad. Sí, sí, es muy triste, ¿no? Tu mamá Margarita justamente recuerda que al momento de la detención de tu padre, estaban bueno, quienes ingresan mandan a los hombres a que se peguen contra la pared, y tu hermano menor tenía 4 años, también se llama Así es. Hugo, él Sí, tenía conocimiento, y entonces también se paró contra la pared, ¿no? Y así esa es. escena muy Es muy dolorosa, ¿no? dura, es muy dura, Sí, porque no solamente los hombres se ponían a una pared, incluyendo los niños, incluyendo en este caso a mi hermano, sino que la brutalidad con que ellos ingresaban muchas veces a una casa, por ejemplo, delante de nuestro fue asesinado nuestro perro, que conocíamos como Ringo, ¿no? Fue con un disparo. Lo mataron porque la reacción del perro ante la presencia de gente extraña, su naturaleza es pues defender, ladrar, y simplemente ellos sacaron el arma y mataron a mi perro, y mi perro murió delante de nosotros, ¿no? Entonces, esos eran los escenarios en el que se vivía, ese era el miedo, eso era el terror, y sencillamente pues muchas veces hacía insostenible nuestra vivencia, ¿no? Era muy, muy duro. Fueron años extremadamente duros, y cerrar ese capítulo en nuestro país nunca va a ser, digamos, nunca se va a realizar mientras existan ese tipo de leyes de amnistía, mientras exista esa constante negación, ¿no? De que lo que hicimos fue lo correcto porque eran terroristas los que murieron, ¿no? Y se olvidan de que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación precisa que la mayoría de las personas asesinadas era gente analfabeta, era gente quechua hablante y era gente que no tenía nada que ver, así de sencillo, eran nada inocentes. que ver, eran inocentes. Sí, mi papá cuando lo emboscan en 1988, Daniel Urresti era jefe de inteligencia del ejército en aquel año. En un primer momento, se trata de el Comité para la Protección de Periodistas y otras organizaciones presentaron el caso de tu papá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidieron censurar al gobierno peruano por violar los derechos humanos de Hugo Bustíos. Ya luego en 1991, un tribunal militar, porque en un primer inicio usaban esta figura de procesarlos en En el el tribunal fuero militar militar. Ujú. para limpiarlos, ¿no? Entonces Ujú. ellos, los dos militares que eran sospechosos de haber asesinado a tu padre, fueron absueltos. Y luego en 1995 hubo una ley de amnistía tal cual, ¿no? 30 años antes, para favorecer, ¿no? A todos estos criminales. Ya
en el 97, la Comisión Interamericana, o sea, 7 años después, les tomó 7 años, declaró al Estado peruano responsable del asesinato de tu padre y exigió que se realice una investigación nueva e imparcial, ¿no? Ese era el gobierno de Fujimori, no imaginemos, ¿no? O sea, para que se dé esto tenía que pasar, tenía que terminar todavía el gobierno de Fujimori. Ya recién en el 2002, luego del informe de la Comisión de la CBR, la Corte Suprema de Justicia es la que deroga en la práctica esta ley de amnistía, ¿no? Y bueno, pues procesa nuevamente estos militares que habían sido beneficiados con estas amnistías, que habían sido absueltos, y en el 2007 estos dos militares fueron condenados y posteriormente ellos delataron a quien también había participado, ¿no? A Daniel Urresti, ¿no? Ya Ujú. años después ya se le procesaría, ¿no? Luego de que él ejerciera como ministro del Interior, ¿no? Se imagina, ¿no? Como un violador de derechos humanos asume un cargo muy importante, ¿no? Que es que es el que tiene que velar por la seguridad, por la seguridad de la ciudadanía. Y ya en el 2015 es en el que a Urresti se le procesa formalmente, ¿no? Como por el asesinato de tu papá, ¿no? Entonces, más o menos ha sido un largo proceso para que ustedes Ujú. puedan hallar esta justicia, ¿no? Recién Sí, en bastante. 2015, o sea, tu papá fue asesinado en 1988. 1988. Ujú. En 2015, ¿cuántos años ha pasado ahí? A ver, 27 años, Así para que es. recién sea procesado. Entonces, eso es sumamente duro. Extremadamente duro y eso te habla de nuestro sistema judicial en nuestro país, ¿no? Eso te habla bastante claro y te pone en evidencia que el acceso a la justicia es extremadamente difícil, prácticamente no es un camino fácil y es por eso que muchas familias quedan, ¿no? Quedan en medio camino porque se hace insostenible esta situación. Si no fuese por los organismos de derechos humanos, y siempre va a haber mi reconocimiento hacia ellos, en este caso a la Federación Internacional de Periodistas, a la Asociación Nacional de Periodistas y a la Comisión de Derechos Humanos, que prácticamente han sido nuestro soporte y han sido los que nos han permitido sacar adelante, o sea, salir adelante con el caso de mi padre para que sea esclarecido y de que los responsables del asesinato de mi padre pues fuesen sentenciados, ¿no? Y así fue como este proceso se extiende, digamos. Después de 19 años son sentenciados el comandante de en ese entonces y uno de los responsables Sí, del Lavera asesinato de mi y padre. Amador. Y Sí, Amador. Amador Vidal Sambento. Y son sus compañeros de arma, en este caso Vidal Sambento, quien menciona a Daniel Urresti como uno de los que participó en el asesinato de mi padre. Entonces, ni siquiera fuimos nosotros o fueron terceros, no, fue su propio compañero de armas. Entonces, dar con toda esta situación ha sido un camino tedioso, largo. Prácticamente en el primer juicio yo estuve, cuando se inició el 17 de julio del 2015, prácticamente pues estuve de manera permanente, consecuente en todas las audiencias durante 3 años y 3 meses. Entonces, asistí y he estado presente. Entonces, Daniel Urresti tenía todas las evidencias, o sea, estaban ahí todas las pruebas que determinaban su responsabilidad en los hechos, ¿no? Tan es así que, bueno, fue bastante duro cuando el 4 de octubre, digamos, del 2018 es absuelto, ¿no? Y nosotros apelamos ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema ratifica, o mejor dicho, digamos, Revoca, revoca. Sí. anula esa sentencia absolutoria y simplemente y ordena un nuevo juicio, ¿no? Porque no habían vicios en el proceso, no se habían calificado como correspondía
el testimonio de la testigo principal y así varias observaciones que hoy es así que este juicio finaliza el 12 de abril del 2023 finalmente con una sentencia condenatoria. Sí, a Urresti lo condenaron 12 años. Sí. Y como has indicado, desde entonces era tratado de salir libre, ¿no? Pidió un habeas corpus y en el 2024 le ratificaron la sentencia, ¿no? Y ahora con esta ley de amnistía, cuando él cumpla 70 años, va a pedir su amnistía y su libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, no? Él cumple 70 años el 25 de agosto del 2026. Entonces, esto es algo inaudito, ¿no? Sí, yo Bueno, confío insostenible. plenamente, sí, yo confío plenamente que los jueces no van a acatar esto, prácticamente no van a aplicar esta ley por la sencilla razón de que es inconstitucional, no lo olvidemos, ¿sí? El tema aquí, el problema es acá el constante maltrato que se da a los familiares, ¿no? Eso es lo que da indignación, coraje, dolor, porque es el maltrato, o sea, el maltrato consecuente, la intención de no me interesa lo que a ti te ha pasado, no sencillamente pues es esa actitud que viene desde el Estado. O sea, es un Estado que revictimiza, es un Estado que te da la espalda y más con el actual gobierno, peor todavía. Entonces son cosas que a veces uno dice, de verdad que esto ya cansa, desgasta, es como que en mi caso decir, bueno, déjennos en paz, ¿no? Déjennos en paz porque la pérdida de mi padre no ha sido nada, nada, nada sencilla. Ya, a ver. Sí, estamos ante este escenario donde los derechos humanos le importan poco al régimen, ¿no? Pero aún hay esas alternativas de que los jueces no acaten esta ley que es inconstitucional y hagan uso del control difuso, tal como lo han señalado, por ejemplo, APRODE y en general las organizaciones que defienden los derechos humanos de las víctimas. Sí, ese es algo que, no sé, yo espero y confío plenamente que los organismos de derechos humanos encabezados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos no van a descansar, ¿no? Y vaya mi reconocimiento a la doctora Gloria Cano, que de manera permanente está al frente de todo esto, a la Comisión de Derechos Humanos y a todos aquellos abogados y abogadas que siempre están comprometidos con los derechos humanos, ¿no? Y que definitivamente no estamos solos. Eso es lo que también nos tranquiliza a nosotros como familia, de saber que no estamos solos y que sencillamente pues esto se va a tener que revocar, se va a tener que echar marcha atrás, como se hizo en el pasado, cuando durante el gobierno de Alberto Fujimori igual se pretendió hacer lo propio, ¿no? Entonces, no perdemos las esperanzas, seguimos adelante, seguimos con fuerza, seguimos con determinación y algo muy, muy importante, seguimos adelante con mucha dignidad. Sí, eso es lo que, es cierto, ¿no? Es lo que queda a la familia que busca justicia, ¿no? La dignidad, la memoria de sus seres queridos, ¿no? Que no queden olvidados, ¿no? A pesar de esta coyuntura que es adversa, ¿no? De cara al 2026, ¿qué expectativas tienes con respecto a la defensa, al respeto?
a que el Estado pueda acatar el sistema, la convención, o sea, los tratados internacionales respecto a los derechos humanos. Bueno, las expectativas no son muy positivas, digamos, porque estamos en una situación bastante adversa, bastante difícil, pero confío plenamente en que se va a lograr de verdad fusionar las fuerzas y se va a tener que exigir a las nuevas autoridades que respeten los derechos humanos. Así ellos no quieran, lo van a tener que obedecer y acatar porque sencillamente lo que se exige es algo justo, no está fuera de la ley. Eso es algo muy importante, ¿sí? Entonces tiene que haber un compromiso, tiene que haber una exigencia, tiene que haber una perseverancia en este sentido para nosotros no seguir cayendo en estos círculos viciosos, ¿no? De querer, digamos, seguir dándole espalda a los familiares, a las víctimas y seguir favoreciendo a los criminales, ¿no? De manera pues que independientemente que no sean muy altas mis expectativas, confío plenamente en que sí vamos a seguir logrando abrir nuevos caminos. No va a ser fácil, nunca ha sido fácil, pero insistiremos. Tú te hiciste periodista siguiendo, ayudando a tu papá cuando él era corresponsal justamente de Caretas, ¿no? En un reportaje de la República mencionaste, ¿no? Mi amor por el periodismo nació por mi padre, con él iba a los estudios de Radio Amauta para escuchar los noticieros. Lo Sí, ayudaba arreglando su sala de redacción. sí, sí, ese es un recuerdo muy hermoso, es un recuerdo vivo que tengo porque te podría decir que las máquinas de escribir Olivetti en esos años, su sonido era, pues, ¿cómo te digo? Está aquí en mi memoria, ¿no? Porque uno también recuerda muchas cosas en ese sentido. Y es eso, ¿no? Y es eso. Y mi padre siempre me hacía partícipe y se lo agradezco, porque es por él que yo me hago periodista y es por él también que yo sigo amando esta carrera, esta profesión, porque el periodismo te permite abarcar muchas áreas y sobre todo un periodismo de una vocación humanista, ¿no? Porque eso es lo que uno busca. No recuerdo ahorita qué periodista, fue un periodista polaco, eh, que decía que el periodismo era para gente con alta sensibilidad humana. El periodismo no está apto para personas cínicas. Entonces, Kapuczynski. así es, Kapuczynski, así es, así es. Entonces, es eso, ¿no? Cuando uno ejerce esta carrera, el día que deje de sentir o el día que deje de tener empatía o sensibilidad, sencillamente la carrera me habrá abandonado, o sea, habré dejado de ser periodista, ¿no? Espero que eso nunca suceda. Muchas gracias, Sharmili, por compartirnos su testimonio y esperemos que la justicia prevalezca a pesar de estos momentos muy, muy adversos, ¿no? Y esperemos conversar contigo más adelante, ¿no? Cuídate Muchísimas bastante. gracias. No, las gracias a ti. Gracias por este espacio, a seguir adelante. Se agradecen estos espacios porque son espacios ganados para la justicia, para la memoria, para la verdad y no se deben perder nunca. Así que te aliento a que sigas adelante y muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Nos estamos viendo, cuídate. Un Cuídate abrazo. mucho, cuídate igual, cuídate. Y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego.